Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Filosofía de Adorno. Adorno fue un filósofo que nació en 1903 en Frankfurt. Su padre era un judío alemán, fue primo de Walter Benjamin y creció en un ambiente de intereses teóricos, políticos y artísticos. Estudió filosofía y música y en 1931 llegó a ser profesor de la Universidad de Frankfurt. Su mentalidad dialéctica y su tendencia sociológica se entrelazaba con una grandísima pasión musical. Formó parte de la Escuela de Frankfurt junto con Max Horkheimer y otros. Diríamos que la filosofía de Adorno es una utopía negativa porque realiza una crítica muy dura a la sociedad de su tiempo, de los años 30, 40, 50, 60, que fue cuando él vivió, y realmente sus aportaciones en el ámbito de la filosofía son realmente grandes. Adorno murió en Suiza el 6 de agosto de 1969 y dejó una riquísima producción que va desde la filosofía a la crítica literaria, pasando por la música, la sociología y la estética. También realizó una crítica de la ideología, en la que se basa fundamentalmente su utopía negativa. Entre sus numerosas obras destacan Kierkegaard y la construcción de lo estético, del año 1933, el libro Dialéctica del Iluminismo, de 1947, Filosofía de la música moderna, de 1949, La personalidad autoritaria, de 1950, Mínima moralidad, de 1951, sobre metacrítica de la gnoseología, estudios sobre Husserl y las antinomias de la fenomenología, del año 1956, tres estudios sobre Hegel, otro libro de 1967, teoría estética de 1970, etcétera, etcétera. Incluso se puede decir que si la dialéctica negativa de Adorno, en cuanto a negativa, resultaba estar bien lejos de las construcciones sistemáticas y dogmáticas del materialismo tradicional y del soviético, desarrolló un pensamiento original, crítico, analítico, y, por ejemplo, en el ámbito de la gnoseología o de la teoría del conocimiento, Adorno quiere evitar que sea conocimiento simplemente de generalidades y abstracciones, para ser en cambio conocimiento de particularidades comprendidas del modo o en el modo más adecuado posible. Por tanto, realizó grandes aportaciones también a la crítica del conocimiento, a la teoría del conocimiento. De hecho, Adorno también insiste en la crítica al positivismo y polemiza contra la sociología empírica, porque considera que el positivismo ha sido la típica filosofía de la sociedad administrada. Y en este sentido, él quiere superar, diríamos, que ese autoritarismo de la sociedad administrada. En relación con la sociología empírica, también lucha con sus escritos, con sus libros, contra la mentalidad positivista y neopositivista por las mismas razones anteriormente expuestas. De hecho, él considera, en contra del positivismo, que los hechos no son entidades naturales inmediatas e inmutables, sino el resultado de un proceso histórico que hace que ellos sean, y estas son ya palabras del propio Adorno, mediados a través de la sociedad. Por tanto, se nota aquí una crítica muy dura y muy contundente contra el positivismo, contra la sociología basada exclusivamente en la experiencia, en lo empírico. Y el propio Adorno escribe en una de sus obras lo siguiente: que los positivistas, con un gigantesco círculo vicioso, extrapolen de la ciencia las reglas que deben fundarla es un hecho que tiene fatales consecuencias también para la ciencia, cuyo progreso efectivo comprende tipos de experiencias que no son a su vez prescritas y aprobadas por la ciencia. Con lo cual está reclamando una cierta libertad de pensamiento, de crítica, de análisis, de construcción, diríamos, de planteamientos nuevos, originales, basados en el planteamiento de la utopía negativa, sobre todo en factores de crítica social, de crítica del pensamiento, de análisis de los pensamientos, etc. De hecho, también otro de los temas fundamentales de la producción adorniana o del pensamiento adorniano, es el análisis de la industria cultural moderna y de sus implicaciones sociales, psicológicas y antropológicas. Y esto constituye uno de sus temas fundamentales, como ya he remarcado. Ciertamente se puede decir que para Adorno la creación cultural y sobre todo el gigantesco aparato de la industria cultural
es, pero sobre todo la industria cultural, un instrumento fraudulento, según él, de manipulación de las conciencias, empleado por el sistema para conservarse a sí mismo y tener sometidos a los individuos. En este sentido, yo creo que Adorno está más cerca del arte por el arte, de la plena libertad artística, por supuesto, respetando las leyes y respetando a los demás, pero a partir de ahí la libertad, según él, debe ser absoluta. Porque, como dice el propio Adorno, no se trata, en primer lugar, diríamos, de las técnicas de comunicación, ni de las masas como tales, sino del espíritu que en aquellas técnicas es insuflado, la voz del dueño. Cuando habla de la voz del dueño, diríamos que Adorno se está refiriendo a los que dominan los medios de comunicación, que son las grandes empresas de la industria de la cultura, los grandes magnates de la cultura, los grandes dominadores de los medios de comunicación masiva, por supuesto. Y esto ya lo está criticando, pues diríamos, hacia la mitad del siglo XX. Actualmente, si siguiera vivo, porque él murió en 1969, diríamos que estos comentarios, estas críticas serían mucho mayores todavía de lo que son, si es que eso es posible, por supuesto. Realmente, como se puede observar, según Adorno, los vehículos actuales de comunicación no son instrumentos naturales, llenados a continuación de contenidos ideológicos, sino instrumentos ya ideológicos en origen. Están condicionados por una serie de premisas ideológicas que son las que marcan su desarrollo. De hecho, también otro de los temas fundamentales de la filosofía de Adorno es, diríamos, su reflexión, sus análisis sobre la música, porque es verdad que en el centro de la reflexión de Adorno se halla la música, en la cual el propio Adorno ha visto de una manera muy clara y muy evidente el arte de las artes, y sobre cuya estructura ha elaborado una teoría estética en general, su libro Teoría Estética. De hecho, él confía hasta pues, un cierto punto en la libertad del arte y de sus potencialidades utópico-revolucionarias, y esto permanece en toda su producción, aunque es verdad que empezó en los años 30 del siglo XX, pero él insiste en esa potencialidad tremenda, utópica y revolucionaria, en definitiva, de búsqueda de la justicia para todos, de la justicia social, de la igualdad, diríamos, de los planteamientos humanistas, pero en un sentido diferenciado del capitalismo. En este sentido, se puede decir que Adorno cree que el individuo es la única realidad última, pero según él, la sociedad es un sistema que ya no solo oprime y deforma a los individuos, y son palabras del propio Adorno, sino que, y dice también Adorno, penetra hasta en aquella humanidad que antes los determinaba como individuos. Esto aparece en su libro Mínima Moralia. De hecho, pues está claro que Adorno formó parte de la Escuela de Frankfurt, fue amigo también de Max Horkheimer, que en 1931 dirigió el Instituto por la Investigación Social o para la Investigación Social, y no cabe duda de que la utopía negativa de Adorno está fundamentada o basada claramente en una crítica muy dura, disolvente de la sociedad real que le toca vivir a Adorno en los años 30, 40, 50, 60, frente a las utopías clásicas o a la utopía clásica representada por los estados ideales o las ciudades ideales que desarrollaron, por ejemplo, Platón en La República, Tomás Moro en Utopía, Campanella, Fourier y otros. En este sentido, cree que lo más necesario es realizar estas críticas profundas de lo que no funciona en la sociedad de su tiempo, precisamente para cambiarla, para modificarla, porque él insiste en que somos seres históricos, la sociedad también es una construcción histórica y todo se puede cambiar y modificar. Y en este sentido insiste en el análisis histórico como algo fundamental para entender los cambios, el cambio social, las transformaciones sociales que van ocurriendo a lo largo de las décadas y también de los siglos. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos también, como siempre, a los oyentes de Hablando de Filosofía y Radiosofando de México, y por último, decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle me gusta o simplemente suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.